Está listo ahí Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, y a él queremos hacerle algunas preguntas al respecto de los procesos de construcción de las escuelas. Darwin, sé que es tarde, que a veces a esta hora estás dormido, pero te has quedado para acompañarnos. Gracias. Gracias a ti, Yulisa, y a todos tus televidentes por siempre estar interesados en temas de educación. Darwin, cuéntanos qué opinión te merece 182 millones de pesos. Y esto es una parte, este no es el total, y te lo adelanto porque estos no son los únicos contratos que tenemos. Sin embargo, esta es la parte que hemos publicado, 182 millones de pesos en escuelas que nunca se construyeron, terrenos que se trataron y nunca se pagaron, pero los fondos se entregaron finalmente. Bueno, claramente eso implica una irregularidad y hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque los dineros son públicos, son dineros del 4% del Producto Interno Bruto que sale del esfuerzo de las empresas y las familias dominicanas y evidentemente tiene que destinarse al objeto y además con la eficiencia y la austeridad que amerita. Desgraciadamente esto me ha tocado verlo mucho en América Latina desde siempre, donde estas cosas han ocurrido de manera frecuente. Claro que la magnitud en función de los volúmenes de inversión y de las escuelas que se hicieron, si bien es relevante, queda bastante relegada frente al impresionante esfuerzo que hizo la sociedad dominicana en nombre del Ministerio de Educación en mejorar la planta física y en incrementarla durante los últimos años. Recordemos que desde la vigencia del 4% se ha invertido una enorme cantidad de recursos a este segmento. Solo para mencionar algunos datos, en el año 2013 se invirtieron por concepto de infraestructura más de 15.700 millones de pesos. El año siguiente 12.000 millones de pesos, los 3 años siguientes, 2015, 2016, 2017, más de 9.600 millones de pesos. El año 2018, que se redujo significativamente porque ya se venía agotando el plan de obras, igualmente 6.000 millones de pesos, hasta llegar hasta el 2020, aún en pandemia, donde se invirtió por concepto de infraestructura más de 4.000 millones de pesos. O sea que si vemos el esfuerzo que ha hecho la sociedad dominicana durante los últimos 8 años en mejorar y en incrementar la planta física, ha sido significativo y es importante dimensionar porque muchos de los contratistas trabajaron y trabajaron bien. Siempre hay, desgraciadamente, quien se aprovecha de esta situación, quien comete un dolo, y ante eso, desde Educa y desde todas las organizaciones que creemos en el imperio de la ley, hasta las últimas consecuencias con aquellos que incumplieron y abusaron con el uso de los recursos públicos. Darwin, pero ¿te parece a ti que es correcto entregar fondos para construir escuelas cuando no se tiene dónde se van a construir las escuelas? Bueno, evidentemente ese es un problema estructural y allí hay que investigar qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las razones. Obviamente, cuando se toma la decisión de construir un nuevo centro educativo, debe estar debidamente justificado por la demanda insatisfecha o por una demanda que surge a partir, por ejemplo, de haber iniciado la jornada extendida que requiere una intensidad en espacios educativos. Lo que a mí me consta del trabajo que se ha hecho desde el Ministerio, estos estudios de demanda en su gran mayoría han estado, donde había población por atender o de alguna forma una superpoblación de estudiantes en algunos centros educativos que justificaba. Sabemos que además donde esto ocurre es donde hay a veces escasez de terreno, porque obviamente la mayor demanda está en las zonas densamente pobladas que han crecido de manera desordenada sin planificar servicios sociales como la educación. Y esto puede haber traído un problema. Eso no necesariamente es una irregularidad por la necesidad de construir hasta la posibilidad de identificar el predio. Pero lo que sí es cierto, Yulisa y televidentes, es que es inadmisible que se entreguen los recursos para construir una escuela
o un centro politécnico o un liceo, y que esto no se haya materializado y que los dineros no aparezcan. Obviamente hasta allí hay que ir con las denuncias correspondientes, haciendo jugar a la justicia, siendo cuidadosos con las personas, porque obviamente toda persona debe ser presumida inocente hasta que se demuestre lo contrario, y también relativizar sobre la magnitud. Como les digo, la gran mayoría de los contratistas fueron gente responsable, trabajaron muy bien, construyeron sus escuelas. Las escuelas hoy están en disfrute de la comunidad, lo hemos visto a lo largo y ancho del territorio nacional, y eso tiene que tomarse en cuenta también en la dimensión que corresponde. Darwin, ¿hasta qué punto el 4% y más del billón de pesos que se ha invertido, presupuesto tras presupuesto desde que se aprobó este pedimento social, ha incidido en una mejor calidad educativa? Bueno, primero recordar que es mucho más de $1 billón de pesos. No, un billón. Un billón, por eso es mucho más. Son 20.000 millones de dólares que se han acumulado, más en realidad casi 23.000 millones de dólares que se han acumulado desde la vigencia del 4% al sistema educativo. Recordemos que el presupuesto del Ministerio de Educación administra el equivalente a 10 millones de dólares diarios, cada día del año, incluidos sábados y domingos. Es el presupuesto más relevante que tiene el Estado dominicano y al que mayor, digamos, irradiación territorial tiene por la penetración que tiene la educación en la sociedad dominicana. Claramente hubo un destino, como lo hemos conversado en otras ocasiones, la infraestructura ha sido uno de los sectores que cautivó parte de esos recursos, las mejoras significativas en las condiciones salariales de los educadores, que ha crecido significativamente durante todo este periodo, la capacitación docente ha alcanzado picos cercanos a los 4.000 millones de pesos al año en el 2018, por ejemplo, que fue el tope máximo que se alcanzó. Es decir, los recursos se han estado gestionando en el sistema educativo, pero desgraciadamente todas estas transformaciones en la que también se incluye la incorporación tecnológica y el creciente peso que viene teniendo en la estructura del ministerio las pensiones de los maestros, no se ha traducido en mejoras significativas en los aprendizajes. Lo acabamos de ver hace poquitos días, una nueva medición internacional con datos previo a la pandemia, datos del 2019, digamos un estudio muy serio elaborado por la Oficina Regional de Educación para América Latina de la UNESCO, donde participa la gran mayoría de los países de la región, demostró que si bien hay alguna buena noticia porque el país logra estar dentro del pequeño grupo que mejora respecto a sí mismo con el pasado, es decir, respecto a la última medición de 2013, de todas maneras sigue estando a la retaguardia de la región, con un número muy relevante de estudiantes, tanto del tercer grado como del sexto grado de la primaria, que es donde se miden estas pruebas en lengua, matemática y ciencia, que están en el nivel mínimo de suficiencia, en el nivel mínimo de conocimiento posible, con la consecuente complejidad de las limitaciones de cara al futuro. Darwin, pero eso que dices es súper interesante, porque cómo luego de tantos años de tener inversiones multimillonarias en dólares, cómo tanto dinero no ha incidido en que mejoremos en la evaluación de los niños, en el conocimiento de los niños, pero tampoco en el de los maestros. Fíjate que los mismos maestros que se supone son los que transmiten el conocimiento a los estudiantes para que puedan sobrepasar evaluaciones como esa, y uno diría que hasta más, ellos mismos se queman. Sí, comparto plenamente lo que estás diciendo. La gran conclusión que siempre tuvimos en Educa previo al 4% y que ahora los datos año tras año los demuestran es que el dinero era una condición necesaria para mejorar la calidad de la educación, pero no es la única. Sin inversión en educación no hay cambio en educación, pero teniendo inversión no necesariamente se logran los cambios. Se requiere
una transformación de lo que ocurre dentro de las aulas, en el proceso sistémico, porque los niveles de aprendizaje que exhiben los estudiantes dominicanos en cada medición, sea internacional, nacional o regional, demuestra lo mismo, siguen sin aprender, y esto nos interpela a la forma en cómo se desempeña el sistema educativo en el país. Y esto no es solamente a nivel del sector público, es también a nivel del sector privado, que por su heterogeneidad también exhibe resultados que están lejos de los que todos deseamos. El problema es complejo. Hace algunas horas se acaba de ir del país el gran economista catalán Xavier Sala Martí, uno de los reconocidos académicos de productividad y competitividad en el mundo, padre del índice de competitividad, y lo que él nos decía es extremadamente revelador. Hoy todos los paradigmas que funcionaron para explicar los procesos educativos y aquello que funcionaba de lo que no, han quedado obsoletos, han quedado en el pasado. La pandemia termina por hundir y darle un tiro de muerte a un sistema educativo que, como vimos en los resultados de 2019, que es lo que propone y demuestra la UNESCO, ya eran de forma regional, no únicamente en el país, muy deficitarios. Estamos obligados a innovar, a repensar estos procesos, a dar el salto de una educación que sigue siendo del siglo XIX en el país al 2021 sin necesidad de pasar el trayecto por todos los escalones que demandó el siglo XX. Les contaba que el país fue de los que más avanzó en las pruebas regionales que se miden en 2019 respecto a 2013, pero a ese ritmo de velocidad del cambio, alcanzar a países como Chile, Costa Rica, Uruguay le tomaría 60, 70 años al país, tal vez 80. Wow. No es necesario hacer ese itinerario, ese trayecto para lograr una mejora en los aprendizajes. Y tampoco es necesario obsesionarnos con más presupuesto para la educación. Esto es muy importante entenderlo, porque hay una enorme posibilidad de racionalidad al presupuesto que hoy ya se cuenta. Y si tengo tiempo me gustaría compartir un ejemplo, Yulisa. Hace poquitos días acabamos de terminar desde Educa la formación en el marco de un modelo que estamos experimentando justamente en 56 centros educativos de 1000 educadores. Ese curso se insumió un mes en 1000 educadores de todo el país, con docentes nacionales y con docentes internacionales. Este modelo de curso para esta cantidad de profesionales y con la calidad de profesores que tuvimos, hubiese costado unos $300 por participante en el pasado. En 1000 participantes, $300, $300.000. Esa cantidad de recursos que el país no pudiera darse el lujo de gastar, hoy se redujo dramáticamente, no a 100.000, a 50.000 o a $20.000. El costo de esa capacitación, que hasta hace un par de años costaba $300.000, fue solamente de $20, que fue el costo de la licencia de la plataforma virtual con la que trabajamos y desarrollamos el trabajo. Entonces, imagínense la capacidad y el potencial de ahorro que hay si hacemos un uso racional con las herramientas que hoy se disponen de ese volumen de recursos que cuenta el sistema educativo. Tal vez incluso llegando al ideal de poder optimizar y liberar algunos recursos que tienen tanta necesidad como la educación, por ejemplo, la salud, porque no se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Así es. Exactamente, se trata de gastar mejor y que esa mejoría se traduzca en resultados en los que los estudiantes, niños, niñas y adolescentes aprendan más. Así es. Gracias, Darwin. Ha sido un placer para nosotros tenerte aquí esta noche. A ustedes, buenas noches.